Listo, pues ahora sí vamos a empezar este webinar. Gracias una vez más a todas las personas que se conectaron esta mañana para escuchar la charla, acerca de los cambios en el ámbito laboral para empresas de subcontratación. Que va a compartir con nosotros los expertos de UR Global, a quienes antes de empezar pues quisiera presentar para que sepan quiénes nos acompañan esta mañana. Tenemos a Gorka Aspiazu. Él es titulado en Gestión Internacional por la Universidad de Deusto. Se ha desempeñado durante más de 10 años como CFO de empresas internacionales en España, México y Brasil, antes de convertirse desde hace 5 años en director general de UR Global México. Hola, Gorka, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. También tenemos a Izaskun Arrinda. Ella es titulada en Administración y Dirección Empresarial por la Universidad de Deusto y con maestría en Gestión Internacional por el ISEX. Encabeza el Departamento de Nóminas de UR Global México desde hace 4 años, tras haber sido asesora comercial de la Embajada de España en México. Gracias, Izaskun, también a ti por acompañarnos. Luego tenemos a Carlos Sánchez Núñez. Él es gerente del Departamento Legal. Tiene una maestría en la Barra Nacional de Abogados. Se ha especializado desde hace más de 10 años en cuestiones laborales, migratorias y derecho corporativo para la empresa extranjera que opera en México. Hola, Carlos. Gracias también. ¿Cómo están? Buenos días. Y tenemos también hoy con nosotros a Unai Martínez. Él es titulado de Maestría en Negocios y Comercio Internacional por la Universidad de la Sorbonne, de nacionalidad franco-española. Se ha enfocado desde hace más de 3 años en el desarrollo de negocios en el mercado mexicano. Gracias, Unai, también por apoyarnos para organizar este webinar. Pues nada, ya saben, estamos con los expertos que nos van a compartir este tema. No olviden poner sus preguntas en el chat o en el área de preguntas y respuestas para que al final dediquemos unos minutos a responderlas. Y pues, gracias y es de ustedes la sesión. Vale, Karen, pues muchas gracias por la introducción. Bueno, antes de nada, gracias a todos los participantes de este webinar. Gracias por vuestro tiempo. Vamos a intentar hacerlo lo más simple y bueno, leve posible este tema. Es un tema bastante complejo. Bueno, vamos a intentar tratar de pues, los cambios en el ámbito laboral para empresas de subcontratación, cómo está afectando bueno, la nueva ley, la nueva reforma del outsourcing en México y desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, qué posibles recomendaciones os podríamos dar y pasos a seguir para intentar seguir con una operativa normal bueno, teniendo en cuenta todos estos cambios, ¿no? Entonces, si os parece... Perdón. Está intentando pasar la otra diapositiva. Listo. Bueno, aquí os resumo un poco el índice, que son los distintos temas que vamos a tratar. Me gustaría empezar por una presentación general de URGlobal para poneros un poco en contexto de quiénes somos, qué hacemos y por qué tenemos este conocimiento sobre el tema del outsourcing. Luego, usando el conocimiento de Carlos, nos gustaría pues, entrar un poco más sobre los fundamentos de esta nueva ley del outsourcing, qué conlleva esta ley, cuáles son las medidas que se han tomado. Y aprovechando también, pues quizás viene un buen adentrarnos un poco más sobre la parte del trabajo especializado, que es una de las opciones que nos está ofreciendo esta ley. Y acabaremos con la parte de algunas recomendaciones que nosotros podemos ofrecer dentro de URGlobal, que estamos recomendando tanto internamente como para nuestros clientes, que es la parte que llevará más Gorka. Como bien ha dicho Karen, acabaremos con una parte de preguntas, así que por favor, cualquier pregunta que tengáis, duda, aclaración que necesitéis, aprovechar el espacio que tenemos para poder contestar las preguntas o si no, podemos aprovechar otro espacio privado para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, empiezo por la presentación de URGlobal. Bueno, UR es una empresa que lleva más de 20 años operando en México. De hecho, es una empresa mexicana que se constituyó en el 2002 con capital español. Bueno, tenemos más de 20 años de experiencia en lo que es la creación de filiales de entidades extranjeras en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil y recientemente en Portugal. El servicio que ofrecemos a la empresa extranjera es tanto a nivel legal, la constitución y creación de su entidad legal para que pueda empezar a operar localmente en uno de los países donde estamos nosotros presentes y luego a posteriori, cuando ya la empresa tenga obligaciones en el país, gestionar de manera integral todas las áreas de soporte, todas las áreas de back office de la filial, ¿no? Entonces eso incluye
pues la gestión contable, la gestión fiscal, la gestión legal, la gestión laboral de recursos humanos, la gestión logística, en caso de que sea una empresa de producto, y todo el apoyo administrativo bancario, ¿no? O sea, la idea es poder englobar todas las áreas de soporte en un solo despacho. Además de gestionarlos, somos también los asesores de nuestros clientes en esos aspectos, ¿no? Entonces, como asesores, nos debemos estar siempre a día en las distintas legislaciones, regulaciones o cambios de ley, como en este caso a nivel de recursos humanos y a nivel de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, bueno, por eso hemos estudiado un poco el tema y nos gustaría compartir pues, los distintos puntos que hemos levantado, ¿no? También también ofrecemos un servicio de outsourcing, entonces pues también hemos sido nosotros afectados por esta ley y hemos intentado adaptarnos, ¿no? a las nuevas circunstancias, a la nueva normalidad. Luego, bueno, a nivel de estructura, tenemos oficinas propias en cada uno de los países donde trabajamos, que son México, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Perú y Portugal. Y somos unas 250 personas repartidas en todos esos países, principalmente en México, donde somos 120 personas, y gestionamos unas 450 filiales en la región y unas 300 aproximadamente en México, ¿no? Justo a nivel informativo, bueno, algunas de las empresas que han confiado en nosotros en estos años, varias empresas francesas, como puede ser un Decathlon o un Ibernex o un Dama Energy, y ojalá pues sean muchas más, ¿no? Carlos, te cedo la palabra para que ya nos adentremos a la parte de la ley fundamental de la ley del outsourcing. Muy bien, perfecto. Muy buenos días a todos. Bueno, voy a intentar hacerlo, la verdad, lo más ligero que se pueda. Al final es una reforma, la verdad, bastante integral. Entonces, no solamente se abarca Ley Federal del Trabajo. Han modificado Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA, Código Fiscal. Bueno, para intentar hacerlo un poco más ligero, voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son los aspectos más importantes que recoge la reforma. Entonces, si quieres, Unai, avanzamos en la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Bueno, pues como sabemos, el pasado 23 de abril se hizo oficial el decreto por el cual modifican, adicionan y derogan algunas disposiciones, tanto la Ley Federal del Trabajo como los otros ordenamientos, en donde se intenta regular el outsourcing y, no quiero decir desaparecerlo, pero modificarlo como lo conocíamos. Es decir, la reforma prohíbe la subcontratación cuando se entiende esta en el sentido de una persona física o moral, una empresa incluso, pone a disposición trabajadores en beneficio de otra para que le ejecute la actividad. Esa es la parte medular de la reforma. Intenta la misma, pues, regularla, prohibirlo, y en su caso, simplemente dejar una puerta abierta, que es lo de servicios especializados, que bueno, ya lo comentaremos un poquito más adelante. Entonces, partiendo de este supuesto, en el sentido que una empresa no puede poner a disposición trabajadores en beneficio de otra, es que hay que entender cómo esta regulación precisa ya no es permitido, pero sí permitirán, reitero, la subcontratación de servicios especializados. ¿Qué es un servicio especializado? Pues todo aquello que no tenga que ver ni con el objeto social de la empresa, ni con algo que determinan o llaman actividad preponderante de la misma. Un poquito más adelante, compañera Izaskun entrará un poco más al detalle de lo que es el servicio especializado. Además de regular el outsourcing en ese sentido, hay algunos aspectos también muy importantes que recoge la propia reforma. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando yo, empresa, quiera subcontratar servicios especializados porque mi objeto, mi actividad preponderante lo permita? Bueno, si estamos en ese supuesto, tengo que o debo utilizar servicios especializados provenientes de una empresa registrada ante la Secretaría del Trabajo, pues para poder ejecutarlos. Coincidentemente, el día de ayer fueron publicados los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación para que toda aquella empresa que quiera registrarse, sea proveedora de servicios especializados, bueno, pues tenga la capacidad de hacerlo vía la plataforma
reforma que determina el Seguro Social y cumpliendo con los requisitos que se establecen. Es muy importante considerar que si quiero seguir utilizando esquemas de subcontratación de servicios especializados o obras especializadas, debo utilizar empresas registradas y a su vez la proveedora debe contar con este registro que, bueno, pues tendrá que ser renovado de forma periódica. Otro tema muy importante que preocupaba mucho, en realidad siempre ha preocupado mucho, incluso antes de la reforma y ahora incluso después, es el reparto de las utilidades. Como sabemos, en México se tiene la obligación de repartir, bueno, la Comisión Nacional de PTU lo determina, pero bueno, a día de hoy es el 10%, se tiene la obligación de repartir el 10% del beneficio de las sociedades entre los trabajadores contratados en la empresa, con ciertos matices. Bueno, antes era un importe, si bien es cierto, sigue siendo el 10%, antes un trabajador podía cobrar N cantidad sin tener ningún tipo de límite. A partir de la reforma publicada en el mes de abril, pues ya se establece un límite. Se dice, si un trabajador, bueno, si una empresa determina PTU y un trabajador realmente lo debe cobrar y excede de 3 meses de salario, ya no lo puede cobrar de esa forma. Ahora existe ese límite de máximo 3 meses de salario. Este es vamos a decirlo, un candado importante que llega a tranquilizar también mucho al sector empresarial, porque, reitero, antes era de forma indefinida, entonces, bueno, se tenía ahí no había un límite. Entonces, un trabajador, si en un ejemplo una empresa podía tener 1 o 2 trabajadores y la empresa reportaba un PTU muy importante, porque en el ejercicio tuvo actividad interesante, los trabajadores cobraban de forma, pues, vamos a decirlo, sin límite, ese PTU. Hoy en día ya no, existe ese límite de 3 meses de salario. Otro tema importante, bueno, como comentaba hace unos momentos, no solamente reforma Ley Federal del Trabajo, sino diversos ordenamientos. No voy a hacer un resumen de todos porque, bueno, van encaminados un poco a que todos estos ordenamientos, esquemas, vayan un poco en match para que se hable de responsabilidad solidaria entre empresa contratante de servicios y empresa prestadora de los mismos. Entonces, reitero, si una empresa quiere seguir utilizando esquemas de subcontratación por servicios especializados y, por ejemplo, no tiene el registro de la proveedora o utilizas un esquema simulado de outsourcing o incluso quieres seguir utilizando esquemas de outsourcing como los conocíamos hasta antes, pues siempre existirá en todos estos ordenamientos esa figura de responsabilidad solidaria, pues para que compartan culpa, vamos a decirlo de esa forma. Y por último, bueno, pues el tema de las multas. Hay diversos factores que las determinarían, poniéndonos en el escenario más grave, que bueno, vamos a decirlo, esto es después de una auditoría, de que la empresa no se defiende, de que se pierde el juicio y lo que sea. Puede haber multas por seguir un esquema de subcontratación, como lo conocíamos hasta antes, de hasta 4.5 millones de pesos, pero reitero, no es que mañana llegue la autoridad y te diga, me debes 4.5 millones de pesos. Reitero, hay que hacer las cosas de forma ordenada, de forma bien, tener un poco de calma respecto a esta reforma. Hay aspectos bastante ambiguos por allí que, pues si bien la misma no los explica, entonces hay que analizar a detalle, analizar bien la peculiaridad de cada uno de los clientes, de las empresas, analizar el objeto y en su caso, pues ver qué actividades sí se les permite subcontratar, como lo recoge propiamente la reforma. En términos generales, estos son los aspectos más importantes de esta reforma. En la siguiente diapositiva, mi compañera Izaskun explicará o andará un poco más en el tema de servicios especializados. Vale. Había unas preguntas de Rob. Si te parece, Rob, te contestamos al final de la presentación. Ahora vamos a entrarnos un poco más a lo que es el trabajo especializado y te dejo la palabra, Izas. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como nos ha dicho Carlos, se ha prohibido, ¿no?, la subcontratación de personal. Esto sí que ha hecho mucho ruido, pero bueno, hay que ver que todavía hay formas de contratar mediante otra empresa al personal, ¿vale? Entonces, se nos dice que se podrá externalizar la subcontratación de personal
a través de servicios especializados que no formen parte de la actividad preponderante ni del objeto social. Como actividad preponderante podemos entender aquella actividad que nos reporte el porcentaje mayor de ingresos, ¿vale?, de beneficio, y el objeto social, bueno, pues aquello que se recoge en la Constitución y acta notarial de nuestra empresa, ¿vale? Entonces, ¿esto quiere decir, no se puede subcontratar? No, se puede seguir subcontratando, solo especializado. Vamos a ver con un ejemplo más claro. Si tenemos una empresa que fabrica autopartes en México, ¿vale?, evidentemente aquellos trabajadores que estén en la plena fabricación de la pieza no podrán ser subcontratados, pero esto no quiere decir que no se puedan subcontratar los servicios por ejemplo, contabilidad, abogados, limpieza, incluso aquellos de, por ejemplo, calidad, supervisión y demás, solo que tenemos que cumplir, bueno, pues con la legislación actual. En este sentido, será importante definir bien cuál es el objeto social de la empresa. Históricamente en México se han puesto objetos sociales muy amplios. En este caso de la empresa de fabricación de autopartes, probablemente el sujeto social tendrá fabricación, comercialización, transporte, importación. Entonces, bueno, será importante poder acotarlos para poder después subcontratar mediante empresas especializadas, ¿vale? Entonces, en URGlobal, ¿qué alternativa estamos viendo para poder seguir con estos esquemas de externalización del personal? Bueno, pues contar con empresas especializadas en distintos rubros. Contaremos con una empresa comercial y de marketing, pues bueno, para todos aquellos consultores de empresas de publicidad, de marketing, incluso directores comerciales, vendedores en tiendas, en Palacio de Hierro y bueno, pues un poco este tipo de trabajadores. Después contaremos con una empresa centrada en tareas industriales, por ejemplo, pues la supervisión o los servicios de calidad de aquella empresa de autopartes de la que ya hemos hablado. Otra tecnológica, pues bueno, para consultores en temas de desarrollo de webs, de aplicaciones, más, bueno, pues un poco en ese ámbito. Y otra para Office o tareas de back office, ¿no? Contratación de personal administrativo, de personal de abogados, contadores y, bueno, pues un poco estos temas. Entonces, ¿se podrá subcontratar? Sí, pero siempre con empresas especializadas y que estén dadas de alta en el registro correspondiente. Tal y como decía Carlos, ya no solo nos exponemos a las multas elevadas, sino que también corremos el riesgo de que esas facturas de subcontratación la autoridad las tome como un no deducible, impactando directamente en el resultado y, bueno, en el cálculo de impuestos de nuestra empresa, ¿vale? Otro claro ejemplo en el que solemos encontrarnos, ¿no?, es aquellas empresas que, bueno, en México históricamente cuentan con dos sociedades. La primera sociedad tiene todo el tema comercial, contratos con sus clientes y desarrollan la actividad. Y después tienen una segunda sociedad donde tienen todo el personal. Nos dicen, ¿podemos dar de alta a esta empresa como empresa especializada? A nuestro entender, no. ¿Por qué? Porque al tener un único cliente, las autoridades pueden tener en cuenta que es una simulación, ¿vale? Una simulación y, bueno, pues podemos tener riesgo. En este sentido, como ya ha comentado Carlos antes, me gustaría recordar que es un tema muy novedoso. Todavía no hay jurisprudencia. Entonces, sí que tenemos la ley, pero todavía ningún juez no se ha decantado, pues, bueno, un poco por cómo se va a interpretar dicha ley. Entonces, bueno, la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, pues será importante, como decía Carlos, que las empresas que ofrezcan servicios de subcontratación estén dados de alta, ¿vale?, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si no, estaremos en riesgo. Entonces, aquí lo más importante para darnos este padrón o este registro va a ser estar al día con el pago de impuestos. Somos conocedores que históricamente se han utilizado este tipo de sociedades para evitar el pago de impuestos, dar de alta a trabajadores con esquemas mixtos o donde no se cotizaba al 100%. Entonces, si estamos subcontratando al personal con un tipo de sociedad que no está al día con sus obligaciones fiscales o de seguridad social, tenemos que tener en cuenta que probablemente no vayan a obtener el registro cuando presenten la petición ante la Secretaría de Trabajo. Y bueno, ese no es el único requisito, hay varios, habrá que aportar la documentación correspondiente,
pero es verdad que tendrá que estar soportada con información y documentación correspondiente, que esa empresa sí que es una empresa especializada. ¿Cómo? Pues bueno, ofreciendo capacitaciones a los trabajadores, con certificaciones, permisos, la maquinaria o tecnología correspondiente. Es decir, algo con sentido común. En este sentido, queríamos hacer hincapié en que habrá empresas sin los permisos adecuados ofreciendo el servicio, pero será un riesgo importante para el contratante. Entonces, el registro, como decía Carlos, habrá que renovarlo cada cierto periodo, supondrá ciertas tareas administrativas, tanto para la empresa que ofrezca el servicio como para que lo reciba, de presentación de documentación y demás. Y bueno, pues habrá que estar al tanto para cumplir siempre la legislación en ese sentido, ¿vale? Si quieres, Sumay, podemos ir a la siguiente diapositiva. Vale, entonces, es cierto que pese a que se puede hacer trabajo especializado, habrá muchas empresas que se verán en la obligación de internalizar al personal. Es decir, si yo soy la empresa fabricante de autopartes, no podré subcontratar a trabajadores para realizar esa tarea, ¿no? Entonces tendré que internalizarlo. ¿Cómo se va a internalizar? Bueno, vía sustitución patronal. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a adquirir el pasivo generado por el trabajador durante la relación contractual previa. Esto va a beneficiar al trabajador en sus aportaciones a la Seguridad Social Infonavit, pero la empresa debe ser conocedora que en caso de liquidación del trabajador se mantendrá la antigüedad previa y habrá que indemnizarle desde la fecha de inicio, no en la nueva sociedad, sino en la antecedente. Y bueno, como comentaba Carlos, también habrá ya la obligación del pago de la PTU, el 10% del beneficio antes del beneficio de impuestos, ¿vale? Que se reparten entre el total de trabajadores, a excepción del director general, pero se ha topado a 3 salarios brutos mensuales. Aquí me gustaría hacer otro matiz, o bueno, como estamos viendo en México, en los últimos años se ha endurecido bastante todo el tema en materia laboral. Y para poder contratar sí que tenemos que tener al día la sociedad, bueno, pues eso es, en materia laboral. Entonces, será importante contar con las comisiones mixtas, con un reglamento interno, es decir, que tengamos la sociedad a punto para poder contratar. Desde Urglobal también nos podemos apoyar con pues bueno, estos servicios y demás. Entonces, bueno, un poco este ha sido el resumen que hemos querido hacerlo, Carlos y yo, un poco por encima, sin entrar mucha profundización. Os dejo con Gorka Espiazu, director general de Urglobal México, para que os haga sus recomendaciones y ya después vamos con las preguntas. Bueno, buenos días primero a todos. A ver, recomendaciones. Como ya ha dicho tanto Carlos como Izaskun, esto es una reforma, es una ley nueva que ha salido o acaba de salir, y como fue la reforma del 2015, hasta dentro de un año no se sabrá realmente el impacto que va a tener en la sociedad y las empresas que utilizamos o damos servicio de subcontratación a diferentes clientes, ese tipo de clientes. ¿Por qué? En 2015 hubo una reforma en la cual pues, todas las empresas de un mismo accionista, mismo socio, tenían que repartir su PTU entre todos los trabajadores, y las sentencias que salieron fueron en contra de ellas. El Código Civil está por encima del Código Laboral y echaron para atrás. ¿Qué quiere decir con esto? Que no sabemos la autoridad cómo va a defender o cómo va a aplicar esta norma hasta dentro de varios meses, incluso hasta dentro del año. Lo que sí, nuestra recomendación, la principal, es no tomar ninguna decisión precipitada, no tener estrés anticipado. ¿Hay que hacer modificaciones? Seguramente, pero cada cliente, cada tipo de cliente es un mundo, tendrá que tomar decisiones diferentes a una que puede ser que tengan la misma actividad que ella, pero su objeto social diga otra cosa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a, no sé, a fabricar troqueles, pues si tiene planta de troquelería, pues es lógico que los trabajadores tengan que estar subcontratados, contratados en nómina propia. Pero esta empresa, a su vez, sí podrá contratar empresas de logística, sí podrá contratar empresas de back office, sí podrá contratar abogados, porque al final es un servicio especializado que en su objeto social no tiene por qué hacerlo, ¿vale?
esta reforma salió, bueno, esta norma salió el decreto el 26 de abril de 2021 y todas aquellas empresas prestatarias de outsourcing tendremos 90 días para regularizar la situación. ¿Cuál es la regularización? Como decía Carlos, pues habrá que presentar el correspondiente informe ante la autoridad, decir que prestamos servicios especializados y, en cualquier caso, ir viendo empresa por empresa en qué situación está, qué alternativas puede haber y, al final, como todo, qué riesgo queremos asumir para evitar posibles sanciones. Tal como comentaba yo la semana pasada con un grupo de clientes que están todos estresados por el tema de esta reforma, al final no sabemos si, aun contratando a todo el personal en nómina propia, estamos salvados de cualquier riesgo o peligro ante la autoridad. En teoría sí, pero como no sabemos cómo va a actuar la autoridad, tampoco vamos a decir que es la solución óptima, ¿vale? Entonces, sí es importante, como decía Izaskun, aquí hay que valorar, uno, qué tipo de sociedad tenemos, si es una sociedad productora, si es una sociedad de servicios, si es una sociedad con dos sociedades que en su día se creó para el tema del PTU, que luego comentaremos. Segundo, ver si efectivamente estamos en la obligación del 100% tener que internalizar y si es así, habrá que valorar también el coste que supondrá esta decisión. ¿Por qué? Porque primero tienes que pagar el 100% de toda la nómina en tu propia nómina, por vaga de abundancia. Dos, tendrás que asumir el 100% del pasivo laboral que a día de hoy tengan los trabajadores en la subcontrata que puedan estar. Tres, a partir de ahora eres tú el responsable primero de cualquier posible contingencia laboral. Cuatro, tendrás que hacer frente a todos los gastos que puedan venir ahora, que será la realización de comisiones mixtas, reglamentos internos, sindicatos y demás obligaciones que te pueda generar tener al personal en propia nómina. Por eso quiero decir que la decisión que se vaya a tomar sea con cabeza, con tiempo, no de hoy a mañana. Tenemos semanas, incluso un par de meses o varios meses, dependiendo del tipo de sociedad, para tomar una decisión u otra, ¿vale? Por ejemplo, el tema del PTU, en su día efectivamente se crearon las segundas sociedades para no el pago del PTU y es riesgoso siempre y cuando se utilizó para ello. Pero puede haber una segunda sociedad que no tenga el objeto social igual al primero y a su vez pueda prestar servicios aparte de la principal a varios clientes. Se puede, entre comillas, desglosar el negocio, pues el servicio lo presto a la principal, pero podemos dar un servicio de logística o de back office o de seguimiento a varios clientes que tiene la principal y de esa forma te puedes, entre comillas, salvaguardar un poco ese riesgo. Pero como decía, esto hay que revisar con calma, cliente a cliente, causa a causa, porque como digo, no sabemos la autoridad a dónde va a ir. Está claro que la autoridad quiere es que todo el mundo cobre bien, que todo el mundo esté al 100% de alta de la seguridad social, pero no creo que vaya a entrar a revisar el 100% de las empresas que demos servicios de subcontratación al resto de clientes. O sea, es imposible. O sea, no hay forma humana de que la autoridad nos pueda revisar a todos. Y, resumiendo, recomendaciones, calma, tranquilidad, ninguna decisión rápida, estresada, porque no vamos a saber lo que va a hacer la autoridad y cualquier cosa que vayamos viendo, nosotros siempre vamos a plantear 2, 3, 4 opciones y al final el riesgo que creemos que a día de hoy está absorbiendo, os diremos cuál es. Que todo el mundo quiere internalizar y desaparecer el riesgo, yo no las tengo conmigo. Es decir, cualquier empresa que internalice corre otros riesgos que están fuera de esta reforma. En el momento que tú ya internalizas a todos los trabajadores, tienes un pasivo laboral que hasta la fecha lo puede estar, entre comillas, quitándotelo con un outsourcing, ¿vale? Habrá que ver, pues, lo mismo, el objeto social, qué tipo de negocio y tal. Entonces, recomendación, calma. Calma. O sea, no hay otra forma a día de hoy de ver la ley. Porque esta ley viene de hace tiempo que quería ponerla, que tal, que vamos a estar todos fiscalizados, que van a tener que pagar todos una multa espectacular por no cumplir. Hasta dentro de un año que haya sentencias, haya amparos y haya resoluciones, la verdad que no van a saber cómo va a salir de todo esto. ¿Vale? Ahora, si quieres, Unai, haz una pequeña
resumen y vamos por las preguntas que pueda haber. Tenemos temas interesantes. Sí. Pues si quieres, Karen, podemos empezar con la parte de las preguntas. Bueno, por nuestro lado, eso es todo. Como bien dice Gorka, al final hay mucho, esta ley todavía es espesa, todavía no tenemos toda la claridad del mundo y vamos a tener que analizarla caso por caso, ¿no? Entonces, bueno, aquí os voy a dejar nuestros datos, tanto el mío, tanto mis datos como los de Gorka. Entonces, cualquier pregunta que tengáis y cualquier consulta que tengáis, pues un poco más en profundidad, un poco caso por caso, por favor, hacérnosla llegar y en conjunto con Karen y con la Cámara Franco-Mexicana, pues con gusto os apoyamos a contestarlas. Entonces, bueno, Karen, como tú quieras, si quieres las leo yo las preguntas o las lees tú dime. No, aquí estamos.